un simple dado, un dado de 6 caras. A partir de este elemento, les voy a explicar a ustedes por qué es imposible eliminar la corrupción. Y esto tiene que ver con la definición de posibilidad y probabilidad desde la gestión de riesgos. Si yo les digo a ustedes, existe la posibilidad que al lanzar este dado yo saque un 9, ¿cuál sería la respuesta? No, porque el dado solamente tiene 6 caras. Por tanto, no es posible sacar un 9. Pero si cambiara la pregunta y les dijera a ustedes, ¿existe la posibilidad de sacar un 6? Entonces ustedes dirían que sí es posible sacar un 6, porque en el dado sí hay un lado que tiene 6 puntos. Entonces sí podemos sacar un 6, sí es posible. Pero desconozco la probabilidad de sacar el 6 en el lanzamiento que yo haga. Entonces, en gestión de riesgos, esto quiere decir que nosotros debemos sacar probabilidades de cosas que sean posibles. ¿Ok? De cosas que sean posibles. Entonces, yo debería determinar la probabilidad de sacar un 6 en el lanzamiento que voy a hacer. Pero no debería desgastarme en determinar la probabilidad de sacar un 9 si sé que no es posible, porque el dado no tiene ninguna cara con 9 puntos. Ahora llevemos esto al argot de los sistemas de gestión y a la intersección que existe de los sistemas de gestión con la gestión de riesgos. Y centrémonos en un sistema de gestión antisoborno o anticorrupción. ¿Es posible la corrupción en el contexto donde nos encontramos? Sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque existe. Existe corrupción en el contexto. Y ese contexto es mundial. En algunas partes la corrupción es una amenaza más grande que en otras partes, pero siempre existe. Siempre existe, o sea que la corrupción siempre es posible en todo el contexto terrestre. La corrupción es posible. Recuerden, sí es posible. Por tanto, ya podemos identificar probabilidad. Ahora miremos, ¿cuál es la probabilidad de que existan actos de corrupción o actos de soborno, teniendo en cuenta que la corrupción es posible? ¿Por qué la corrupción existe en el contexto? ¿Quién genera la corrupción? ¿Quién comete actos de corrupción? Las personas, los seres humanos. La corrupción es un acto inherente a la persona. El que hace el acto de corrupción es una persona. La corrupción no es causada por instituciones, por una razón social, por una razón, una persona jurídica. La corrupción es causada por las personas que conforman y componen a las personas jurídicas, por el factor humano. El factor humano corrupto genera el riesgo de soborno, porque el factor humano es el que ofrece soborno o el que recibe soborno para beneficiar a alguien por esa acción. Entonces, en los modelos anticorrupción, la principal amenaza es el factor humano. Entonces, volvamos al ejemplo del dado. ¿Existe factor humano en el contexto de mi negocio? ¿Existe factor humano en el contexto público, privado o sin ánimo de lucro? Sí, porque las empresas trabajan con personas. Las empresas trabajan con personas. No están automatizadas. Trabajan con factor humano. Por tanto, como el factor humano
es susceptible a la corrupción. Tenemos y es posible la corrupción como amenaza siempre. Ninguna institución, ninguna empresa en donde labore factor humano, laboren personas, está exenta de que exista corrupción. Y hay que comenzar por aceptarlo. Lo que no sabemos y desconocemos es la probabilidad de que se den actos de corrupción, teniendo en cuenta que la amenaza es posible. Y en eso se centran los modelos de gestión. Los modelos de gestión se centrarán en reducir esa probabilidad. Y entonces quedamos claros de que no es posible, ni mucho menos probable, pensar en eliminar la corrupción. Porque la única forma de hacerlo sería eliminando la amenaza que la genera. ¿Qué creen ustedes? Eliminando las personas. La única forma de acabar y decir, bajo el modelo y enfoque de gestión de riesgos, que la corrupción se erradicó en un lugar, es que tuviéramos la capacidad de erradicar a las personas. Al no poder ni tenerse la capacidad de eliminar a la corrupción en los contextos públicos, privados o sin ánimo de lucro, lo que sí podemos hacer es implementar controles para reducir la probabilidad de que se presenten actos de corrupción. De poder establecer controles para ubicar los riesgos de corrupción en niveles bajos y que una empresa pueda decir, aunque yo tengo la amenaza presente en mi contexto de negocio, porque todas las empresas trabajan en un contexto de corrupción, en mi empresa no suceden estos incidentes. Pero no suceden porque esté eliminada. No. La probabilidad de que ocurra siempre va a estar presente. Porque la amenaza, que es el factor humano, siempre está presente. Entonces, al estar la amenaza presente, el riesgo siempre va a ser probable. Pero lo que hacen las empresas es que dicen, oiga, he reducido la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, gracias a la implementación de prácticas y controles que me dicen cómo enfrentar y reducir los riesgos que me están generando las personas que son la fuente generadora del riesgo de soborno, de corrupción. Entonces lo que hacen las empresas es que a través de los modelos anticorrupción, de las buenas prácticas de anticorrupción que plantea la normativa ISO, como la ISO 37001, como los modelos de cumplimiento de la ISO 37301 de compliance, lo que buscan es reducir la probabilidad de ocurrencia de los actos, ¿cierto? Establecen controles una vez identifican esos riesgos que atentan contra el objetivo de que no haya corrupción. Lo que hacen es colocar controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de esos riesgos. Y así logran modelos, comportamientos en el personal que los alejen, que mitiguen la existencia de actos de corrupción o soborno dentro de su negocio. Entonces tampoco nos sentamos culpables de decir que la corrupción es imposible de eliminar, porque la corrupción viene de valores, viene de formación, y lastimosamente no podemos garantizar de que todas las personas en las organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro tengan el mismo nivel de valores y el mismo nivel de educación dada desde su niñez. Entonces, como tenemos ese fenómeno, por eso es que es difícil predecir qué funcionario o qué colaborador o qué persona está más expuesta a ceder
a caer en tentación de corrupción que otra, porque todo depende de sus valores, de su creer, de su pensar, de su actuar. Entonces, por eso los modelos anticorrupción proponen que hay que trabajar con las fuentes generadoras del riesgo de corrupción. Hay que trabajar con las personas. Hay que trabajar en los valores de las personas. Hay que trabajar en la educación de las personas. Hay que trabajar en la conciencia de las personas para que no caigan ni cedan ante este flagelo. Muchas gracias.